Listo. Entonces, como les decía, vamos a estar trabajando en primera instancia la identidad para el ángulo seno, ¿sí? Entonces, recordemos que vamos a estar trabajando las tres identidades trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente, y empezamos pues por la fórmula o por la identidad para el ángulo seno, ¿verdad? Para la función trigonométrica seno, perdón, de ángulo doble. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esta fórmula, aunque recuerden ustedes que yo les envié en la guía al final del documento. Al final del documento están todas las fórmulas. Aquí tenemos para ángulos dobles, que son las que estamos trabajando el día de hoy, y para ángulos medios, que es la que vamos a trabajar el día viernes. Entonces regresamos acá, empezamos con una expresión muy sencilla. Miremos un ejemplo de aplicabilidad para ángulos dobles. Dice, se dispara un proyectil a nivel del suelo con una velocidad inicial v en metros por segundo, formando un ángulo alfa con la horizontal. El alcance horizontal h en metros del proyectil se rige por la siguiente función. H, que es el alcance horizontal, es igual a 2 veces la velocidad al cuadrado sobre la gravedad por el seno del ángulo por el coseno del ángulo, teniendo en cuenta que obviamente hay una inclinación con la cual se está lanzando el proyectil, como pueden ver aquí, donde G es la aceleración de la gravedad. Por la identidad del seno, para la suma de ángulos tenemos lo siguiente. El seno doble del ángulo es igual a lo mismo, ¿verdad? Como si sumáramos 2 veces el mismo ángulo. Como recordamos la clase pasada, teniendo en cuenta cuando hay una suma, ¿verdad? Cuando el seno, el ángulo es una suma dentro de la función seno, la operación es seno del ángulo por coseno del ángulo, más seno del ángulo complementario por el coseno del ángulo complementario. Pero en este caso, como los ángulos son lo mismo, miren lo que sucede. Nosotros podemos factorizar seno y coseno, o sea, o simplemente sumar términos semejantes. De esta manera vamos a tener que el seno para un ángulo doble es igual a 2 veces multiplicar seno por coseno. Entonces, de allí sale esta formulita que es muy importante que la tengamos en cuenta. Ya sabemos de dónde sale y es importante, miren, muy fácil de memorizar. Seno del ángulo doble es igual 2, no se nos puede olvidar, multiplicando seno por coseno de ese mismo. Entonces miremos una identidad parecida a la que a ustedes se les puede presentar. Demostremos la siguiente identidad. Vamos a ver este ejemplo, paso a paso, ya que ustedes van a realizar un ejercicio similar a este. Dice, coseno cuadrado de alfa más seno de 2 alfa menos 1 debe ser igual a seno de alfa que multiplica a 2 coseno de alfa menos seno de alfa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Elegimos si queremos empezar o si queremos tomar como origen del lado izquierdo hasta llegar al lado derecho. Entonces, en este caso, este ejemplo empieza de esta forma. ¿Y por qué? Hombre, si nosotros observamos aquí hay 1, 2 y 3 términos, y acá 1, 2 y 3 términos. Entonces, podemos elegir empezar por la izquierda o empezar por la derecha, cualquiera de los dos. Entonces, en este caso, elegimos empezar por la izquierda y vamos a demostrar que lo que está del lado izquierdo lo podemos convertir a lo que está del lado derecho. Entonces, miren cómo vamos a ir resolviendo. Coseno cuadrado de alfa lo dejamos igual, mírenlo aquí. Y ahora aquí va a entrar justamente lo que acabamos de expresar. Seno de un ángulo doble, ¿a qué es igual? A 2 veces coseno por seno, ¿verdad? Entonces hasta aquí, simplemente lo que hemos hecho aquí es reemplazar esto que está aquí adentro del cuadro por esta expresión que está aquí, que ya sabemos que sale de la fórmula. Entonces, luego de que expresamos de esa manera, ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una especie de acomodo, ¿sí? Vamos a acomodar la expresión de manera que podamos agruparla. Recordemos que lo que queremos hacer es demostrar esto que está aquí.
Y si observamos, esto tiene una multiplicación donde el seno aparece como primer factor y este paréntesis aparece como segundo factor. Por tanto, tenemos que acomodar la expresión. Lo primero que observamos aquí es que hay un 1 positivo, ¿verdad? Seno cuadrado. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso de dónde sale? Recuerden que hay una identidad trigonométrica pitagórica, que es la más práctica, que es esta que está aquí. Recordemos, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Entonces, como aquí dice coseno, simplemente este seno pasa al otro lado a restar. Entonces queda 1 menos seno cuadrado, que es lo que está aquí. Ahora, ¿para qué nosotros reemplazamos ese coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado? Para tener la expresión similar a esta a la cual nosotros queremos llegar. Entonces, ahora miren lo que va a pasar. Este 1 que está positivo se va a cancelar con este 1 que está negativo aquí. Y ahora la expresión me queda menos seno cuadrado más 2 coseno por seno. Y ahora miren que ambos términos tienen seno. Lo factorizo, mírenlo aquí afuera, y entonces dentro del paréntesis dividimos, ¿verdad? Seno cuadrado entre seno, mírenlo aquí, seno a la 1. Y ahora 2 coseno por seno se divide entre seno de alfa y es como si se cancelara solamente el seno de aquí. ¿Y qué me queda? 2 por coseno. ¿Y eso qué traduce? Eso traduce exactamente lo mismo que la expresión que estaba a la derecha. Entonces, como se pueden dar cuenta, las identidades para ángulos dobles no son algo complicado. Hay que usar todos los recursos que ya hemos ido trabajando durante este módulo y que ustedes se supone ya tienen el manejo. ¿Cómo lo es? Las identidades pitagóricas, las identidades recíprocas y las identidades por cociente que hemos venido trabajando. Entonces, la idea es que ustedes puedan identificar, ok, aquí debo factorizar seno. O sea que este coseno cuadrado no me sirve de nada, lo tengo que cambiar por 1 menos seno cuadrado. Entonces, ahí es donde está la visualización que hay que tener para poder resolver esta identidad. Entonces, aquí les dejo este pequeño ejemplo. Y aquí dice cada uno de los pasos que se están realizando. Ahora vamos a ver la identidad para coseno del ángulo doble. Entonces ya vimos que para seno del ángulo doble simplemente era 2 seno por coseno. Ahora veamos qué pasa con el coseno. Si nosotros realizamos un procedimiento similar al que habíamos hecho para la identidad del seno, recuerden que cuando tenemos un ángulo doble es como si estuviéramos sumando 2 veces el mismo ángulo. Por ejemplo, el ángulo de 60 lo puedo escribir como 30 más 30. El ángulo de 90 lo puedo escribir como 45 más 45. ¿Cierto? Yo estoy sumando 2 veces el mismo ángulo y se convierte en un ángulo doble. Eso no nos puede desconcertar a nosotros, es exactamente lo mismo. Entonces, recordando la fórmula de suma de ángulos cuando hablamos del coseno, recuerden cómo era la fórmula. Tenía una pequeña variante, ¿verdad? Y es que cuando yo tenía el coseno de una suma, ¿verdad? ¿Qué hacía yo? Colocaba coseno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo y este signo cambiaba, ahora se colocaba menos, ¿verdad? Y colocábamos ahora el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Bueno, vamos a hacer lo mismo ahora, pero teniendo en cuenta que el ángulo es exactamente el mismo. O sea, si es 30, el otro también es 30, por ejemplo. Entonces, si en vez de alfa y beta colocamos X, cualquier letra, en este caso sería X más X, 2X, ¿verdad? Entonces miren lo que pasa. Coseno del ángulo por coseno del mismo ángulo, eso aquí es igual a coseno cuadrado. Y seno del ángulo por seno del mismo ángulo queda seno cuadrado de ese ángulo. Por tanto, cuando tengamos el coseno de un ángulo doble, ¿cuál es la fórmula? Coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo. Ahí está la demostración, muy sencilla, para que tengamos en cuenta esa formulita. Aquí está resumida en el cuadro azul celeste, la formulita del coseno del ángulo doble. Ahora, un ejemplo donde vayamos a aplicar esta identidad del coseno del ángulo doble. Miremos este ejercicio, nos dice, demuestre que 1 menos tangente cuadrado sobre 2
tangente del ángulo es igual a cotangente del ángulo doble. Entonces te dicen, miércoles, me están hablando de cotangente, pero si el ejemplo era de coseno, bueno, vamos a ver que nos puede servir. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a partir ahora del lado derecho para llegar al lado izquierdo. Recuerde que usted puede escoger cualquiera de los dos lados y demostrar que es igual al otro. Lo importante es que usted demuestre que un lado es igual al otro. Entonces, nosotros sabemos que cotangente, recuerden a que es igual a cotangente. Cotangente es el inverso de la secante, perdón, de la tangente, ¿verdad? O sea, 1 sobre tangente. Y recuerden que tangente, por acá aparte lo coloco, por identidad de cociente, tangente es igual a seno sobre coseno. Por tanto, la cotangente, al ser el inverso, sería coseno sobre seno, ¿verdad? Entonces simplemente vamos a reemplazar eso aquí. Donde dice cotangente, colocamos coseno sobre seno del mismo ángulo. Y como nosotros ya sabemos la fórmula del coseno del ángulo doble y la fórmula del seno del ángulo doble, simplemente la reemplazamos. Miren lo que nos va a quedar. Recuerden, coseno del ángulo doble que es igual coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo. Y seno del ángulo doble que es igual a 2 por el seno por el coseno de ese mismo ángulo. Eso ya lo acabamos de demostrar anteriormente. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a separar o vamos a dividir todo entre coseno cuadrado. Y usted dirá, ¿para qué vamos a dividir todo entre coseno cuadrado? Bueno, resulta y pasa que lo que nosotros queremos demostrar es tangente. Y recuerden que tangente es seno sobre coseno. Entonces, aquí yo me doy cuenta que este seno cuadrado, si yo lo divido por coseno, me va a dar tangente. Y como aquí tengo un coseno cuadrado, si yo lo divido por coseno cuadrado, me va a dar la unidad, que es lo que dice aquí. Por eso tomamos toda la expresión y la dividimos entre coseno cuadrado. Entonces, coseno cuadrado entre coseno cuadrado, ¿qué me da? 1. Seno cuadrado entre coseno cuadrado, ¿qué me da? Tangente. Entonces sería 1 menos tangente cuadrado. Y ahora me voy para abajo. Miren lo que dice abajo. 2 seno, ¿verdad? Si lo divido por coseno, enseguida aquí me va a quedar tangente. Miren. Aquí me va a quedar, lo voy a hacer aquí aparte. 2 seno de y, coseno de y, muy atento aquí, sobre coseno cuadrado. Miren lo que voy a hacer. Voy a repartir ese coseno cuadrado que está acá abajo. Voy a borrar aquí momentáneamente. Miren cómo lo voy a dividir. 2 seno de y sobre, miren que aquí dice coseno cuadrado. Entonces le voy a colocar un coseno aquí. Y lo voy a separar con otro coseno acá. Y ahora digo coseno de y sobre el otro coseno que me hace falta. Y automáticamente, miren lo que pasa. Coseno por coseno, coseno dividido entre coseno, se cancela y queda 1. Y ahora miren esto que quedó aquí, ¿verdad? Seno de y sobre coseno de y, eso aquí es igual a tangente. De esta manera, esto que dice aquí abajo, se transforma ¿en qué? En 2 tangentes. Y esto que estaba arriba, ya lo comprobamos, se transformó ¿en qué? En 1 menos tangente cuadrada. Y de esta manera demostramos la identidad, ¿verdad? Es decir, que lo que está del lado derecho se puede escribir como lo que está del lado izquierdo. Y de esta manera completamos nuestra identidad. Ahora usted dirá, profe, ¿y si yo quiero hacerlo al contrario? Quiero empezar del lado izquierdo y quiero llegar al lado derecho. También lo puede realizar. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Muy fácil, como si nos estuviéramos devolviendo. Entonces vamos a intentar hacerlo al contrario para aquellos
que de pronto se quieran seguir con los puntos que dimos en la primera clase. En la primera clase, una de las recomendaciones que nos decían era que nosotros empezáramos por el lado más extenso hasta el lado más corto. Vamos a seguir esa indicación. Entonces yo digo 1 menos tangente cuadrado de y sobre 2 por tangente de y. Entonces, lo primero que hacemos, como queremos llegar a cotangente, recuerde que cotangente es que coseno sobre seno. Entonces, yo tengo que buscar la forma de llegar a coseno sobre seno para poder escribir cotangente. Y además, debe ser un ángulo doble. O sea que yo tengo que llegar a la fórmula del coseno doble sobre la fórmula del seno doble. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces yo digo 1 menos tangente, pero tangente ya sabemos que es seno, en este caso cuadrado, sobre coseno, en este caso también cuadrado, sobre 2 por tangente. Pero tangente, nuevamente, ya sabemos que es seno sobre coseno. Listo, ese es el primer paso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Muy pendiente. Como nosotros queremos llegar, ojo, a cotangente de 2y, ¿verdad? Del ángulo doble, sabemos que queremos llegar a coseno sobre seno, ¿verdad? Pero del ángulo doble, recordemos la fórmula del coseno del ángulo doble y del seno del ángulo doble. ¿Ves? Aquí está la fórmula del coseno del ángulo doble. Miren, coseno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces es muy importante. Nosotros vamos a tratar de escribir en la parte de arriba, la fórmula del coseno del ángulo doble. Es decir, esto que está aquí. Coseno cuadrado menos seno cuadrado. Miren cómo vamos. Entonces, vamos a ir resolviendo. Hacemos aquí nuestra resta de fracciones. Le pongo la unidad y queda coseno por 1, queda coseno cuadrado menos seno cuadrado sobre, ojo que solamente estoy en el numerador, coseno por 1 sería coseno cuadrado. Hasta aquí, si se pueden dar cuenta, coseno cuadrado menos seno cuadrado, ya tengo la fórmula del coseno del ángulo doble arriba. Ahora me falta buscar la fórmula del seno cuadrado, perdón, del seno del ángulo doble abajo. Recordemos la fórmula del seno del ángulo doble, mírenla aquí, 2 que multiplica seno por coseno. Entonces yo tengo que buscar la forma de escribir en el denominador 2 por seno por coseno. ¿Listo? Entonces hasta el momento tengo 2 que multiplica a seno sobre coseno. Entonces voy aquí y escribo, todavía no voy a resolver nada, 2 seno de y sobre coseno de y, así lo tengo. ¿Listo? Entonces aquí este coseno cuadrado, miren lo que va a pasar, este coseno cuadrado aquí, ¿cierto? Este multiplica con este multiplica con este, yo puedo cancelar este coseno con este de aquí. Y entonces me queda, muy pendiente, en el numerador, como este coseno se canceló, como si fuera quedado el 1, multiplico extremos con extremos, voy a poner aquí con azul, este con este, pero sabemos que como este se canceló, quedó el 1. Y multiplico este con este. ¿Listo? Entonces miren lo que pasa, cómo va a quedar, arriba quedaría coseno cuadrado de y menos seno cuadrado de y. Y abajo, ¿qué quedaría? 2 que multiplica ¿a quién? Seno de y, que multiplica ¿a quién? A coseno de y. Recuerden que el cuadrado se canceló. Coseno de y. Y ahora, ya lo tenemos. Esto que está aquí, lo voy a subrayar de amarillo, esto que está aquí, aquí es igual al coseno del ángulo doble. Entonces escribo coseno de 2 pi.
Y esto que está acá abajo, ¿a qué es igual? Al seno del ángulo doble. Entonces, seno de 2D. ¿Y a qué es igual el coseno sobre el seno? A la cotangente del ángulo doble. Y ahí está mi respuesta. Entonces hicimos el ejercicio por los dos caminos, para cualquiera que usted elija. Entonces, lo importante aquí es la habilidad que tengamos de convertir una función trigonométrica en su recíproco, en su cualquiera de las representaciones de las diferentes formas en que se puede escribir una identidad trigonométrica. Eso es muy importante. Miren que usted puede obtener el mismo resultado, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una identidad que resolvimos de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, en este caso para el coseno del ángulo doble. Entonces, ¿qué nos queda por trabajar? Nos queda por trabajar la identidad del ángulo doble en el caso de la tangente. Entonces, como ya nos quedan 3 minutos, vamos a finalizar esta sesión aquí y nos conectamos con el mismo link. ¿Listo?